descansaré y me gozaré. Solo quiero estar donde tú estás, viviendo diario en tu. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Quiero compartirle un tema al que le hemos puesto a las profundidades. Mire, yo no sé si usted, ¿cuántos de aquí saben nadar? Que levanten la mano. ¿Y quiénes no saben nadar? ¿No? Bueno, entonces es que vamos a tener una piscina que tenemos allá afuera para, en la parte más profunda los vamos a aventar. Mire, las profecías estuvieron tremendas, pero también, hermano, el Señor nos ha estado bendiciendo de una manera bien poderosa. Y el Señor decía en las profecías, si usted se recuerda, que el Señor estaba cambiándonos a una dimensión diferente. Entonces usted y yo, hermano, tenemos que ir a las profundidades. No nos tenemos que conformar con un salpiconcito de agua, con una su mojadita, una su rociadita. No, tenemos que ir hasta las profundidades. Porque mire, en el río de Dios, en el río del Espíritu Santo, en el río de Dios, no nos ahogamos, sino que lo que sucede ahí en ese río de Dios es que somos cambiados, somos transformados a través de la presencia del Espíritu Santo. Yo traté de ponerle una foto ahí de alguien que estaba nadando, le di la vuelta y lo puse al revés, porque me llama la atención que se está metiendo a las profundidades. Claro, creo que él cayó como de 3 pisos, pero se está metiendo a las profundidades. No debemos de tenerle temor a las profundidades. Pero claro, iglesia, no cualquier profundidad. Porque inclusive el Señor hace la amonestación en Apocalipsis cuando dice, qué bueno que ustedes no se metieron o no conocieron las profundidades de Satanás, que lo reprendemos en el nombre de Jesús. Sino que a qué profundidades es las que nos tenemos que meter, es lo que yo quiero trasladarle esta noche. Entonces, por ejemplo, el profeta Ezequiel en el capítulo 47, mire, yo se lo voy a poner ahí, aunque usted ya lo sabe, el capítulo Ezequiel 47, el verso 3 en adelante, me llama la atención. ¿Por qué le voy a decir? Porque dice en el verso 3, dice, cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Vea cómo el profeta, siendo un hombre de Dios, teniendo unción profética, palabra profética, siendo un profeta de Dios, tenía el agua hasta los tobillos nada más. No se había metido a lo más profundo. ¿Sabe que así hay mucho pueblo que solamente quiere un su salpiconcito de la presencia de Dios y ya me siento ya tranquilo? Y así ya, como que si se hubiera bañado completo y solo medio salpicado está. Dice el verso 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. Miren, yo sé que ustedes conocen los ríos. ¿Alguien de aquí se ha bañado en río? ¿O quién no se ha bañado en río? Mejor pregunto. Hay que llevarla a México entonces para que sepa lo que es bueno bañarse en un río. Mire, usted entra, ¿verdad?, al río, y ¿qué es lo primero que siente usted cuando se mete al río? Ay, las deliciosas piedras, ¿verdad? Cuando usted se mete, y está uno ahí todo adolorido hasta los tobillos, y de repente empieza uno a meterse a lo más profundo, ¿verdad? Y la corriente va avanzando y va siendo más fuerte. Dice, de nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Mire el profeta. Quiere decir de que, pero por medio de quién el profeta se iba metiendo al agua. Pero ¿será que él mismo quería meterse? Sino que dice que medía otros 1000 codos, como que dice, vení, pasá, no te quedes ahí, no te conformes, seguí, avanzá.
Y el profeta llega y se mete y como quien dice, no, aquí ya me siento seguro, me meto más para allá, me ahogo, ¿verdad? Y dice aquí en el verso 5, y midió otros 1000, él dijo que ya no mida más, ¿verdad? Y ya era un río que yo no podía vadear, que yo no pude vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Y dice de que se mete a ese río, el río se lo lleva y él empieza a nadar y a nadar, hermano. Cuando llega al otro lado del río, eso no lo puse, pero cuando llega al otro lado del río era aquello bellísimo. Dice que habían prados verdes, árboles pero verdes, toda una bendición abundante que no estaba del otro lado. Así es el Espíritu Santo que quiere bendecirnos, que quiere bendecirle a usted, amada iglesia, y que le dice, no te conformes con poco, métete hasta lo más profundo, porque no nos vamos a ahogar. Entonces yo quiero que veamos, partiendo de dos textos, este del profeta Ezequiel. Entonces aquí, iglesia, tengo que decirle, el límite lo pone usted, porque Dios tiene una bendición ilimitada para cada uno de nosotros. Dios nos quiere bendecir sin límites, pero a veces nosotros por el temor, por el desánimo o por, no sé, por la desidia, ¿verdad? De no querer meternos con el Señor, no estamos bendecidos como Él quiere bendecirnos. Sino que entonces nosotros hemos puesto, hay quienes, no nosotros reprendemos, ¿verdad? Hay algunos que han puesto un límite, aunque se sienten bien, pero déjeme decirle, Dios tiene más para cada uno. Dígale a su hermano, Dios tiene más para ti. Lucas capítulo 5 y verso 4. Miren, aquí es donde el Señor me habló para hacer este tema. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. ¿Se recuerda usted este pasaje, verdad? El apóstol Pedro, experimentado pescador, él no era un pescador que no sabía. Sabía su trabajo y él dice, estuvo ya pescando un montón de tiempo. Cuando el Señor le dice, se atreve a decirle al Señor, Señor, pero si ya probamos toda la noche, Señor. Mira, discúlpame, tú eres predicador, yo soy pescador, o sea que yo sé lo que te estoy diciendo. Ya probamos toda la noche. Pero ¿se recuerda qué fue lo que añadió Pedro? Ajá, pero porque tú lo dices. Ahí está el secreto de la bendición sobre el pueblo de Dios. Entonces hay un secreto, pero dice, pero porque tú lo dices, lo voy a hacer una vez más. Entonces, iglesia, aquí lo que se trata es de creer y confiar en la palabra de Dios y no en la experiencia propia que se tenga, por muy pilas que usted crea que sea. Usted, no, es que yo soy súper, ¿qué pilas? Súper mega terapenta pilas. No es por eso, es porque tú lo dices. Mire, ¿se recuerda otro encuentro? El Señor Jesús le dice a Marta, no te preocupes, Lázaro va a resucitar. Sí, Señor, yo ya lo sé, si yo estudié escatología, señores, yo sé que va a resucitar en el tiempo postrero. Marta, si yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Creer y confiar en la palabra de Dios. Mire, yo sé que usted lee la Biblia, que usted la tiene en su casa y de repente usted tiene hasta diferentes versiones y puede ser que tal vez no tenga en papel, ¿verdad? Pero la tiene en su teléfono inteligente, ¿verdad? Ahí está la Biblia y ahí la puede leer. Entonces, ¿cómo nuestra alma va a adquirir fe y confianza en la palabra de Dios si no le damos de comer la palabra de Dios? Por eso es que no nos tenemos que conformar con un poco, iglesia. ¿Cuántos quieren más del Señor? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo? Ir a lo profundo, ¿verdad? Usted vaya y métase a lo profundo. Pastor, entonces quiere decir que voy a ir allá al agua hasta lo más profundo y ahí me voy a tirar. No, porque si no sabe si no sabe nadar se va a ahogar. Sino que en la palabra de Dios metámonos con el Señor. ¿Cuánto usted le dedica a leer la palabra?
¿Cuánto usted dedica no a estudiarla, a leerla, a disfrutarla? O a tener comunión con Dios. A veces tenemos más comunión con nuestros amigos del mundo. Que bueno, que amigos del mundo ya no deberíamos de tener, ¿verdad? Aunque ninguno me diga amén, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Porque de repente va usted, ¿verdad? Todo un hombre santo y a juntarse con los amigos del mundo, ¿verdad? Y cuando lo primero que le va a decir el amigo del mundo, mira lo que tenés aquí, así, recién destapado, y así, un tren atrás, ¿verdad? Así de los rookies, enfriado, así de una vez. Lo primero que le va a ofrecer, o aquella jovencita entregada a Dios, ¿verdad? Que se va y se junta con sus amigas del mundo. Lo primero que le va a decir, mira, ya viste aquel alto, ojos blancos. No, le da miedo, le va a dar. Salga huyendo si tiene los ojos blancos. Hay que tener cuidado. Este tiempo que estamos viviendo es, iglesia, para que nos definamos. Tenemos que definirnos. Mire, yo no sé si usted vio las noticias, pues, pero como yo sé que a usted le gusta, ¿verdad? Voy a darle nada más un toquecito, nada más. El día de ayer o antier, el presidente de China, ¿verdad? O el primer ministro de China, ¿verdad? Le dijo a los Estados Unidos, porque ellos metieron un destructor de esos barcos de guerra, ¿verdad? Cerca de las islas de ellos. Y le dijo, si te vuelves a acercar a las islas, te voy a humillar. Perdóneme, pero se lo está diciendo a la potencia más grande del mundo. ¿Y sabe qué dijeron aquí? ¿Alguien vio qué dijeron? Nada. No dijeron nada. Yo no sé qué estarán esperando o qué irá a pasar. Pero ¿qué le digo yo con esto, iglesia? Consagrémonos, porque no sabemos en qué momento va a ser nuestra salida. Aunque la Biblia dice que si oras y velas, sí sabrás. Ahora, si solo telenovelas es, ahí sí no vas a ver. Pero si oramos y velamos, sí vamos a saber el día y la hora. Y ahorita ya tengo para que me critiquen, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero no dice que nadie lo sabrá. O sea, de que sí se puede llegar a saber. ¿Acaso no dice en Apocalipsis 13, 18, el que tiene entendimiento que calcule? Está diciendo, el que entienda que calcule. Entonces se vale calcular. ¿Acaso no dice el profeta Daniel, estas cosas quedaron ocultas, pero Dios se las revela a sus príncipes, a los que son de él? ¿Acaso no el Señor dijo, yo cuando vaya a hacer algo, yo se lo voy a revelar a mis santos profetas? ¿Acaso no dice también la Escritura que le ocultaré algo yo a mi amigo Abraham? O sea, de que sí se puede llegar a saber, iglesia. Lo único es de que tenemos que estar en otra dimensión, en otro nivel espiritual, en las profundidades. Ahí el Señor nos va a revelar todas las cosas. Pero quiero adelantarme porque si no, no me va a dar tiempo. Génesis capítulo 2 y verso 21. Mire esta profundidad. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Mire qué tremendo es esta profundidad, porque fue provocada por Dios. Usted sabe que aquí está hablando del primer hombre, ¿verdad, Adán? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero que me parece un poquito extraño, porque antes le había dicho a Dios, multiplícate, multiplícate. ¿Y por qué iba a estar solo? Bueno, eso ya otro día podemos platicar. Pero le dijo, Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y le abrió el lugar, le sacó la costilla. Usted sabe que lo que le sacó fue a la mujer, a Eva. Ahora, fíjese que costilla en el hebreo significa santuario, significa aposento.
Por eso, mire qué bendición para las mujeres, aunque ninguna me dijo amén, ¿verdad? Qué bendición para las mujeres. Porque mire, la sacaron pero ya lista y preparada. La sacaron y se la presentaron a Adán. Yo no sé qué habrá dicho Adán. Bueno, sí sé porque dice en la Biblia, ¿verdad? Dice, ahora esta sí es, dijo. O sea que quizás ya habían probado, pero esto lo vamos a hablar otro día. Pero ahora esta sí es, dijo. Entonces quiere decir que lo que el Señor hizo en esta profundidad fue una mujer idónea, una esposa. Mire, solo aquí tenemos para platicar, mire, toda la noche sin parar, porque las mujeres que andan en profundidades de Dios son mujeres idóneas, son esposas. ¿Sí me di a entender? ¿O no hay mujeres aquí en esta noche? Entonces, ¿pero qué es ser una mujer idónea o una esposa? Mire, dice la Biblia en referencia a Adán de que Adán buscó y no encontró a ninguna. Entonces Dios le hizo a Eva, se la sacó desde lo más profundo a él. A él lo hizo ponerse en un profundo sueño y de ahí sacó. Entonces quiere decir que, iglesia, adentro de él estaba la idoneidad. Ahora, porque hay mujeres idóneas aquí. Aleluya, sí me gusta. Están despiertas también, ¿verdad? Sí me gusta. Pero ¿sabe también cómo se hace la mujer idónea? La mujer idónea se hace porque quiere amar a Dios, amén, porque ama a Dios, busca a Dios, pero también el marido, el esposo, hace a su mujer idónea. Porque si el marido es un naval, que no le extrañe que cuando llegue va a encontrar a su Jezabel, ¿verdad? ¿Verdad? Su Chabela cuando entre, ¿verdad? ¿Y de dónde venís? ¿Y por qué venís hasta ahorita? Salís a las 4 y son las 4:02. ¿Dónde andabas? Y trabajas en el downtown, saber cómo se hizo tan rápido para venir, ¿verdad? Entonces, esta profundidad puede ser de tanta bendición en los matrimonios. Pero me refiero a las mujeres, porque ya nos va a tocar el caso de los varones, pero ahorita estamos hablando de las mujeres. La mujer tiene que meterse en las profundidades. Ahora, mire, tal vez no porque ahorita le estoy echando flores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que quien pecó, ¿quién fue? Fue Eva, ¿verdad? No Adán. Bueno, Adán pecó después, ¿verdad? Pero quien primero pecó fue Eva. Entonces, por eso es de que la Escritura dice, ¿verdad? Que la mujer tiene que tener una señal de cobertura en su cabeza. Y chananán, ¿qué señal es esa? Es el velo en su cabecita, una señal de cobertura. ¿Para qué? Para que seres espirituales negativos no la ministren mal en el mover de Dios. Cuando esté orando, cuando esté profetizando, cúbrase, porque esa es una señal. Mire, el mundo espiritual se rige por jerarquías y se rige en orden, se conduce en orden. Cuando hay una mujer de Dios que está orando, que está profetizando, pero está bien cubierta, el mundo espiritual la ve, no, sí reconoce. Pero si hay una que está orando y profetizando y no está cubierta, dice, aquí hay una entrada, ahí puede haber una entrada. Entonces es una señal que hay que tener cuidado de usarla, amén. Entonces esta profundidad, iglesia, mira, aquí el tiempo es el que no nos ayuda, ¿verdad? Pero por ejemplo, la mujer cuando se mete a las profundidades aprende a ser una mujer idónea y una verdadera esposa. ¿Qué es ser idónea? Eso usted ya lo sabe, no se lo voy a decir, ¿verdad? Que el marido está así como a las 3 de la mañana, mi amor, así, y no está en la cama, y se lo ve, tling, tling, así haciendo su tacita de café allá
que le está preparando en la madrugada, ¿verdad? Con su cake que le horneó, con un cake que se levantó a hornearle para que se lo lleve calientito, ¿verdad? Hasta se están ahogando. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, démosle un aplauso al Señor, fuerte, fuerte. Juan 15:12, mire este. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. A mí me llama la atención este pasaje porque Abraham, antes de ser Abraham, ¿verdad? Cayó en un sueño profundo. Pero mire, yo tal vez otro día les voy a hablar acerca de los sueños profundos. Pero por ejemplo, Abraham cuando cae en el sueño profundo, Dios le habla. Y le dice, mira, yo te voy a dar todo esto, va a ser tuyo. Tus descendientes van a ser esclavos por 400 años, pero no te preocupes porque después van a regresar a la cuarta generación. Yo los voy a ayudar, los voy a bendecir y todo lo que tú miras será tuyo desde el Egipto hasta el... Y le empieza a decir todo lo que iba a hacer al caer en un sueño profundo. Entonces, este tipo de profundidad nos trae bendición de una descendencia. Mire, lo que trae es descendencia, porque hasta le dijo que le iban a dar un hijo, porque no tenía. Entonces, descendencia. Pero qué feo tener descendencia y no tener herencia, ¿verdad? Le dijo, también te voy a dar tu herencia y te la voy a dar en abundancia. Pero para eso tenemos que ir a las profundidades, iglesia. Entonces usted conoce a Abraham, ¿verdad? Cómo el Señor lo bendijo tremendamente al meterse en ese sueño profundo. Que vamos un poquitito más adelante. Deuteronomio capítulo 33 y verso 13. De José, mire, de José dijo, bendita del Señor sea tu tierra. Pero mire esto, con lo mejor de los cielos, del rocío, con las profundidades que están abajo. Quiere decir que en las profundidades hay tesoros y hay riquezas que nosotros no sabemos. Yo me pongo a pensar que el hombre natural se mete a las profundidades y encuentra el petróleo, ¿verdad? Se mete a las profundidades y encuentra aquellos diamantes, encuentran aquellos minerales que son valiosos, pero se tienen que meter a las profundidades. ¿Qué ejemplo ese? Para que nosotros los hijos de Dios nos metamos a las profundidades. Dice aquí, usted sabe que José significa Dios añada bendición. Dios le dé bendición, Dios le agregue bendición. Y usted sabe que los hijos de José, ¿se recuerda cómo se llamaban los hijos de José? Efraín y Manasés, ¿verdad? Usted sabe que Efraín significa doblemente fructífero y Manasés significa el que olvida. A veces no damos frutos dobles porque no hemos aprendido a olvidar el pasado. Usted diga, ya lo pasado, no me interesa. Ya no más. Veamos hacia adelante. Entonces fíjese de que esta bendición, esta profundidad trae una bendición abundante generacional. Porque aquí le dijeron, yo a ti te estoy bendiciendo, pero cuando usted lee los siguientes versos, le está hablando a José, pero también bendice a Efraín y a Manasés. Entonces al meterse en esas profundidades, Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero tenemos que aprender a meternos en las profundidades. Pastor, pero entonces quiere decir que tengo que leer aquellos libros que dice la Biblia, pero que no están en la Biblia. No, mejor esos libros no los lea, porque nos podemos confundir. Que nos basten 66 libros de la Biblia para leerlos y meternos en esas profundidades de la palabra. Ahí en la palabra de Dios vamos a encontrar cosas preciosas, profundas que a veces ni entendemos. Y entonces lo precioso es de que cuando uno no entiende algo, el Espíritu se lo revela. Pero el Espíritu se lo puede revelar a usted o a través de los ministros. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado un par de veces, o muchas veces, ¿verdad? De que yo he dicho, pero ¿por qué no entiendo este pasaje? ¿Y por qué? Y por años. Y de repente el apóstol predicando, sí, empieza a enseñar. Y digo, ya sé ahora.
Lo que él estaba predicando era lo que yo estaba preguntando, pero es precioso. Entonces mire, Job capítulo 11 y verso 7. ¿Descubrirás tú las profundidades de Dios? Iglesia, ¿qué cree usted? ¿Usted puede descubrir las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Mire, la pregunta que le hice es una pregunta capciosa, porque Dios no tiene límites. Si nosotros llegamos un día a comprender a Dios, dejó de ser Dios. ¿Cómo una mente humana tan pequeña comparada con la mente de Dios va a llegar a comprender? No se puede. Ahora, mire, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ve usted a Dios? ¿Cómo entiende usted a Dios? Dice que Dios creó los universos. Y en los universos creó galaxias. Y en las galaxias sistemas solares. En los sistemas solares planetas. Y en uno de esos planetas usted y yo ahí vivimos. Pero son miles de galaxias en todos los universos. Ahora, mire, porque muchos tienen el concepto de que Dios está dentro de la creación. Mire, Dios está en todas partes. Amén. Aunque no en todas partes Dios se manifiesta. Tiene que haber una atmósfera que se le esté dando honor y adorando a Él. Pero quiero que tal vez cambie un poco su concepto de Dios. Porque Dios es grande. Dios es incomparable. Dios no es tan pequeño como para estar adentro de la creación, porque Él hizo los universos. El universo, a todos los universos quizás Él los tiene así, entre sus 2 dedos pulgares, ahí adentro. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Ahora, como Dios Padre, como Dios Hijo, se introdujo en la creación para redimirla, para rescatarla, para comprarla por precio de sangre. Entonces, ¿descubrirá las profundidades de Dios? Todavía no le voy a responder, sino que quiero que vayamos a ver otro pasaje. Salmo 92, 5. Qué grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos tus pensamientos. ¿Será que vamos a conocer los pensamientos de Dios? Mire, esto le pasa más a las mujeres que a los hombres, que las mujeres como que quisieran adivinar el pensamiento de los hombres o de las demás personas, ¿verdad? Si es que tú debiste haber pensado, o no, tú estás pensando tal cosa y uno no está ni pensando nada. No sé si le ha pasado a usted o solo allá en Tangamandapio pasará, o que le dicen, no, pero ¿cómo no? Es que tú, no. Aquí no se trata de adivinar, porque para empezar la adivinación es del diablo, que el Señor la reprenda. Diálogo, platicar. Dice, cuán profundos son tus pensamientos. Pero entonces vayámonos, porque ya vimos, dice en el verso anterior, ¿descubriremos las profundidades de Dios? ¿O descubriremos los pensamientos profundos de Dios? Mire qué preguntas estas. Ahora, mire, 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló, mire qué precioso, por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entonces quiere decir que todo aquel que tiene el Espíritu Santo adentro y se mueve en el Espíritu puede llegar a conocer las profundidades de Dios. Dios se le puede manifestar, se le puede revelar a través de la palabra, se le puede manifestar. Hermano, podemos llegar a entender, aunque sea un poco, de la grandeza de Dios. ¿Por qué cree que aquellos hombres que eran naturales, hermano, pescadores, fueron cambiados tan poderosamente? Que, hermano, no tenían temor de las leyes de aquel entonces, de las autoridades, porque le dijeron, cállense, ya no dejen de predicar, y pegándoles con una vara. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Sí, pero ya no vuelvan a hablar, no lo podemos callar. Y dice que les pegaron y los soltaron. Y después los volvieron a encontrar en la esquina predicando. Ahora ya no soy igual, cantando, ahora ya no soy igual. Hermano, desde que el Señor está en nuestro corazón ya no somos iguales.
Pero se tiene que manifestar en nosotros por el Espíritu, que ya no somos iguales. Mire, tal vez usted se mira en el espejo y se mira, o quizás ahora ya no soy igual, sino que ahora soy un poco peor, tal vez, ¿verdad? Pero por dentro ya no somos iguales. Aunque por fuera nuestro cuerpo se esté deteriorando, Padre, pero que duremos mucho tiempo, ¿verdad? Así dijo el apóstol Pablo, pero por dentro me estoy fortaleciendo en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces yo aquí le pregunto, ¿está usted lleno del Espíritu Santo? Pero mire, es que qué fácil decir amén, pero ¿se manifiesta el Espíritu Santo en usted? ¿Habla en lenguas? Porque de alguna manera, iglesia, nosotros tenemos que ser transformados. Si no tenemos esa experiencia maravillosa de conocer a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, busquemos. Mire, no hay que hacer nada. Aquí no es porque usted sea pilas, porque usted sepa, porque usted sea gringo, porque usted sea... nada. Cree, porque así le dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Crees? El apóstol Pablo vio a Apolos, ¿verdad? Y dijo, ¿qué bautismo tiene? El bautismo de Juan. ¿Y cuál es el bautismo de Juan? El del arrepentimiento, ¿verdad? Pero ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? Espíritu. ¿Cuál Espíritu? No recibieron al Espíritu. Entonces dice que en ese momento los agarra, los bautiza. Miren qué tremendo, sé que los bautizó 2 veces, están bautizados 2 veces en agua. Lo bautiza y cuando sale le pone las manos y son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. Si de verdad nosotros queremos ser diferentes en esta tierra, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Mire, ¿tiene comunión con el Espíritu Santo? Porque aquí no es lo mismo ser lleno a tener comunión. Tener comunión es usted amigo, tiene amistad con el Espíritu. O ni siquiera se recuerda del Espíritu Santo. Es que, iglesia, ahora es la dispensación del Espíritu Santo. Esta es la dispensación. El Señor Jesús dijo, bueno, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar a mi Santo Espíritu, se los voy a enviar. Pero no hace 2000 años nada más y llegó en Pentecostés de hace 2000 años y hasta ahí se quedó. No, el Espíritu Santo todavía está llenando nuestras vidas, nuestros corazones, enamorándonos para Cristo. Por eso el anhelo, mire iglesia, de verdad se lo digo con todo mi corazón, el anhelo más profundo de mi corazón es que usted se enamore de Dios. Que lo que yo le pueda decir del Señor lo enamore a Él. Perdón, lo enamore a usted de Él. Que lo que yo le pueda decir, usted diga, yo quiero más del Señor, quiero enamorarme más de Él. Porque solo enamorados nos vamos a casar. El que no esté enamorado no se casa. ¿O usted ha visto a alguien que se case que no esté enamorado? No, ¿verdad? Solo enamorados nos vamos a casar con el Señor. No piense que el Señor va a decir, bueno, le voy a dar un tiempo, ya habiendo firmado, tal vez de aquí unos 3 años, tal vez se enamora de mí. No, o estamos enamorados o no nos casamos. Y bueno, habrán algunos que sí van a estar enamorados. Y los que estén bien enamorados, nos vamos con el Señor. Y los que no, te voy a dejar 7 años para que te enamores de mí. Padre Santo, en la tribulación y la gran tribulación. ¿Qué otra profundidad? Mira, aquí era lo que le decía Daniel 2:22. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. O sea, de que el Señor, si el Señor lo entiende todo, lo tiene todo, Él se lo puede dar a quien Él quiera, pero más a quien se lo pide. ¿Acaso no dice la Biblia, pedid y se os dará? Tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Entonces, eso implica una acción de parte de nosotros, iglesia. No nos podemos quedar inertes sin hacer nada, sino debemos de buscar la llenura de Dios, la profundidad del Señor. Oh, que el Señor nos permita conocerlo profundamente.
Y ahora lo que le decía, Dios se lo revela a quien lo busca. El Salmo 139, 15. Mire esta profundidad, iglesia. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Aquí está hablando del Señor Jesús que descendió a las profundidades. Usted sabe que el Salmo 22 dice que se quemó, se hizo cenizas. Y aquí el Salmo 139 dice que Él fue entretejido, formado una vez más. Pero como todo lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo, le va a pasar al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Entonces, a nosotros en las profundidades nos van a dar la forma que Dios quiere que tengamos. Porque ahora como estamos, déjeme decirle que no es la forma que Dios quiere que usted y yo tengamos. Y no me estoy refiriendo por fuera, por dentro. Por eso Él es el alfarero de los alfareros. Usted no se preocupe, iglesia, porque el alfarero sabe lo que está haciendo. A veces cuando ya está lista la vasija, qué preciosa, ya la mayugaron, modelaron ¿cómo se llama? La arcilla, la hicieron bien bonita, hicieron aquella vasija preciosa. Y la vasijita, ya, porque me dolía que me estuvieran estrujando y todo así. Bueno, ahora te falta un poquito más y al horno para que se ponga a cocer. Y que cuando salga esté dura, porque eso le da la consistencia. El fuego a la vasija de arcilla le da la consistencia para que resista y que pueda contener después lo que le echen. Pero mientras usted y yo no nos metan al fuego, no vamos a dar la forma que Dios quiere. Uy, pastor, yo reprendo y reviro al que esté más cerca de mí, porque yo no quiero pasar por pruebas. Porque yo le preguntaría, ¿a quiénes le gustan las pruebas? A nadie, ¿verdad? Pero déjeme decirle que son necesarias para que demos la talla que el Señor quiere que demos aquí en la tierra. Entonces, para dar la forma que Dios quiere para nosotros. Entonces, Britney, ayúdame, hijita, por favor. Proverbios 18:4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye la fuente de la sabiduría. Mire, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, de la boca del hombre. Quiere decir, iglesia, que hay una fuente, hay un río tan profundo que está en nuestra boca. Y es un río tan caudaloso que puede llevar bendición o destrucción. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado, iglesia, de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hablamos. Fíjese de que el Señor Jesús, cuando se acercaba y cuando Él hablaba, Él a veces utilizaba palabras tan tiernas para hablar, pero también utilizaba palabras fuertes, pero no destructivas. Entonces quiere decir que nosotros podemos aprender del Señor Jesús en la palabra. Cómo Dios, o cómo el Señor Jesús le hablaba a las personas. Iba el Señor Jesús con sus discípulos, vea el poder que tienen las palabras. Iba el Señor Jesús con sus discípulos caminando y encuentran a un hombre ciego de nacimiento. Y el pobre pidiendo dinero. Y se paran el Señor y todos los discípulos, ¿verdad? Y nunca faltan aquellos, ¿verdad?, que quieren hacer o quieren aparentar que saben, y lo que están haciendo es hiriendo y ofendiendo a los demás. Porque le dice, Señor, ¿quién pecó para que éste fuera ciego? ¿Él o sus padres? Y el pobre ciego, que quizás ya había escuchado muchas veces lo mismo, ¿verdad? Porque usted sabe que las sociedades así son, destructivas. Quizás, mire, no lo dice la Biblia, pero usted déjeme que le eche salsa a los tacos. Quizás ya él estaba acostumbrado a que le dijeran eso. Otra vez me van a decir lo mismo. ¿Quién pecó si yo no hice nada? Entonces empezaba. Entonces, cuando de repente escucha una voz, unas palabras
totalmente diferentes a todas las que quizás había escuchado. Y el Señor Jesús dijo, ninguno, ni él, ni sus padres, sino que él nació así para que se glorificara el nombre de Dios. Entonces puede ser que tal vez las circunstancias que te hayan pasado no las veas como algo malo, sino que velo como que Dios se va a glorificar en tu vida. Cuando todos vean, van a decir, oh, cómo Dios lo ama, cómo Dios lo ayudó, cómo Dios lo fortaleció. Porque después de que el Señor Jesús lo sana, ese hombre ya no volvió a ser igual. Usted lo sabe. Entonces, pero fíjese de que aquí dice, aguas profundas son las palabras de la boca, arroyo que fluye la fuente de la sabiduría. Estas profundidades nos llevan al temor de Jehová. Solamente así podemos obtener sabiduría. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nada más nos va a llevar a tener sabiduría. Por más que usted estudie en Harvard, en donde sea, en la USAC, en la UNAM, no. Solo vamos a tener sabiduría si aprendemos a tener temor de Jehová. Entonces, cuide sus palabras, iglesia. Dígale a su hermano, cuidemos nuestras palabras. Cuidemos nuestras palabras. Proverbios 25, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. Mire esta profundidad. Un consejo. ¿Qué cree usted que se necesita? No para dar, para recibir un consejo. ¿Qué cree usted que se necesita? ¿Cuál? Humildad, ¿verdad? Se activa con la humildad. Porque no cualquiera recibe un consejo. ¿Y vos qué me vas a enseñar a mí? No, hombre, si yo sé más que vos, si yo estudié. Entonces, para recibir un consejo se necesita ser humilde. Ahora, usted sabe que la humildad, hay dos formas de obtenerla. Se las voy a decir rápido. Una es voluntariamente y la otra es a la fuerza. Mire, usted sabe que el Jordán es el lugar de humillación, ¿verdad? O nos metemos al Jordán nosotros, o Dios nos mete al Jordán. David se metió él solo al Jordán. Naamán lo metieron al Jordán. No, métete al Jordán 7 veces. Vamos un poquito más adelante. Y esta es la última, Mateo 13:5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Vea, para que la palabra de Dios se quede guardada en nuestro corazón, tiene que haber primero profundidad de tierra. Amén. El verso 21, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Entonces vemos dos cosas. Debemos de buscar la profundidad de tierra, que significa ser estable. Yo no puedo estar moviéndome de aquí para allá, porque entonces no soy ni de aquí ni de allá. Tengo que ser estable para que el siguiente paso es echar raíces profundas. La plantita no puede vivir sin raíces. Usted sabe que la plantita que creció en los pedregales le salió su raicita, mírela, pero como no había tierra profunda, se murió, se quemó por el sol. Entonces esto quiere decir que con raíces profundas no hay tropiezo ni temor, sino valor espiritual. Cuando has echado raíces profundas de parte de Dios, vas a crecer, vas a desarrollarte, ya no vas a tener temor, no vas a tropezar, sino que vas a empezar a fructificar. Después de que tú das frutos, mire qué maravilloso. Después el fruto llega a alguien y lo come.
Y después, entonces quiere decir que para que tú puedas ser de bendición a otros, tienes primero que dar fruto. Este es solo para que no se le olvide. Déjeme darle este, ya de todas formas ya es el penúltimo. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas. Pero mire, ¿de qué riquezas está hablando el Señor? A veces nosotros ni entendemos las riquezas. Ricos o riquezas pensamos nosotros a veces solo en dólares, ¿verdad? Money, petróleo, diamantes, diamonds. Pero dice aquí, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Oh, mire lo que le llama riquezas a la sabiduría y al conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces yo le hago una pregunta, ¿de qué te has enriquecido? ¿A qué le das valor? Porque si vemos solo lo material, bueno, hay riquezas materiales, pero no dice el Señor, háganse riquezas que perduren, no que se destruyan. Tarde o temprano las riquezas de este mundo se van a caer, pero si tenemos riquezas del conocimiento de Dios y de su sabiduría, eso no se devalúa nunca. Aleluya. Padre Santo, todavía tengo uno más. Efesios 3:17. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Oiga, y que arraigados y cimentados en amor, mire esta profundidad. Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Pero estaba hablando de Dios, de su amor. Y de conocer el amor de Cristo. Oh, yo quiero conocer el amor de Jesús. Pastor, ¿usted no conoce el amor de Dios? Claro que sí lo conozco, pero quiero conocerlo más. Yo anhelo más del Señor. Anhelo que el Señor me despierte y que me hable, que me diga, levántate, ven. Pero no solamente que uno se levanta a veces a orar, sino porque escuché su voz. O que usted de repente va en su carro manejando y le dice, quiero bendecirte. Y se tiene que parar a un lado porque está la presencia de Dios que no resiste. O está usted leyendo la palabra y el Señor le revela un pasaje que le llena, le impacta su corazoncito. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Estas son cosas que quizás la iglesia no ha experimentado en su totalidad. ¿Por qué? Porque no se ha metido a las profundidades. Entonces esta noche, iglesia, bueno, ¿con qué clase de amor amas? Entonces esta noche la conclusión, Juan 7:38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Entonces tenemos que buscar la comunión con el Espíritu Santo. Pero una comunión continua y permanente con el Espíritu de Dios, para que entonces brote como un río en nuestro interior. ¿Sabe que a veces hay cristianos que están secos, áridos por dentro, siendo hijos de Dios, porque no tienen comunión con su Santo Espíritu? Pero esta noche, iglesia, el Señor lo trajo para que usted tenga comunión con Él. Le dejo ahí el resumen, pero yo quiero meterme a las profundidades, así como ese hombre ahí que está siendo metido en las profundidades. Aquí nadie lo va a tirar. Usted tiene que buscar la profundidad. Usted. Si hay alguien aquí, iglesia, óigame bien, que desea meterse a las profundidades de Dios y decirle, Señor, yo anhelo de ti, mucho más de ti, Señor. Si hubiera alguien aquí que quiera más del Señor, yo lo invitaré a que se ponga de pie ahí en su lugar. Y que levante sus manos y con sus propias palabras le diga al Espíritu Santo, Señor, deseo, necesito más, mucho más de ti. Oh Espíritu de Dios, llénanos, toca mi mente y mi corazón, Señor, cámbiame, restáurame, lléname de ti. Eso es, empiece ahí a hablar con sus manos en alto, dígale, Señor,
Yo creo que tú eres real, Espíritu de Dios. Lléname. Lléname como solo tú puedes hacerlo, Señor. Ve, mira tu pueblo que se ha puesto de pie, que anhela más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. Un momentito, dígale al Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dígalo, ¿para qué está aquí? Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dígale ahora, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en nosotros. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu de Dios, estamos esta mañana.